Tercera parte. Removiendo obstáculos de la oración. Capítulo 10. Tratando con la falta de perdón. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11, 25 y 26. Connie llegó del trabajo temprano en la tarde del martes para descubrir a su hijo estudiante de la escuela secundaria en la cama con su novia. ¿Qué significa esto?, le gritó a la aterrorizada muchacha. Tú no tienes derecho de manchar mi hogar en esta forma. Sal de mi casa enseguida. Rob, contigo lidiaré más tarde. Levántate y ve a cortar el césped, que debías haber cortado ayer. Corriendo hacia el baño, Connie se sentó al borde de la bañera, temblando y peleando por controlar su ira. ¿Por cuánto tiempo estaría sucediendo esto? ¿Cómo podría perdonar a Rob por caer tan bajo, especialmente en su casa? Ella estaba furiosa. Criar a un adolescente como madre soltera es una tarea demasiado fuerte, se quejaba. ¡Oh Dios, ayúdame! Emma y Stuart eran padres que estaban cansados de perdonar repetidamente a su hijo mayor y a punto de darse por vencidos. El joven era un adicto, que aún les había robado muchas cosas de su hogar. Dinero, una colección de armas, cubiertos de plata y un equipo estereofónico. Estos padres lastimados, como otros con los cuales he orado, se enfrentan a mayores heridas que sus hijos les causan. Ellos saben que Dios les requiere que los perdonen, pero la lucha sigue. Ellos se preguntan, ¿cuántas veces tendremos que perdonar? Por supuesto, no es fácil, pero tan suave como puedo, les recuerdo que la falta de perdón es uno de los obstáculos más grandes a nuestras oraciones. La senda del perdón. Gloria es una viuda que ha experimentado una de las sendas del perdón más dolorosa. Pocas veces me he encontrado con personas que irradien tanta paz como ella. Sin embargo, su vida ha sido de todo menos tranquila. Su jornada comenzó una madrugada con una llamada telefónica de su hija casada, Lisa. «Mamá, ¿puedes venir por mí y el bebé?», Lisa le preguntó ansiosamente. Randall llegó furioso y temo que haga alguna locura. Me sentiría mejor estando contigo. Gloria y su hijo, que había llegado recientemente con un pase militar, salieron a buscarla. Después que llegaron a la casa móvil de su hija, escucharon gritos y peleas. Su hijo saltó del coche y corrió hacia la puerta del frente, pero antes de llegar a ella, Randall abrió fuego. La bala alcanzó al joven marino, que cayó muerto, mientras su madre miraba horrorizada. Han pasado algunos años desde la trágica muerte del hijo de Gloria. Un error técnico judicial mantuvo a su yerno fuera de la prisión, pero Lisa se divorció de él y le pidió a Gloria que criara a su pequeño hijo. La vida se complicó más cuando Lisa se fue a vivir con otro hombre con el cual tuvo otros 2 hijos. Finalmente Gloria se dio cuenta que no podía seguir guardando resentimientos por el horrendo crimen de Randall o por las decisiones equivocadas de Lisa. Manteniéndose así, solo la estaba atando mucho más a la amargura. Ella comenzó a decirle al Señor sus sentimientos más profundos y más dolorosos, aun aquellos feos y atroces que no se atrevía a admitir anteriormente. En ese punto, Gloria le pidió a Dios que la perdonara, y entonces perdonó de lo profundo de su corazón a su hija y a su yerno. Mi amargura y resentimiento habían contaminado a toda mi familia, me dijo ella. Mi hija estaba enojada conmigo, y yo estaba enojada con ella. Tenía que perdonar y dejar de mirar hacia atrás. Cuando lo hice, comenzamos a hablar y a reírnos juntas. Pudimos seguir con nuestras vidas. Disfruté criando a mi nieto y pasando tiempo con los otros 2 nietos. Oro por ellos cada día y los llevo a la iglesia los domingos. Ahora hay esperanza en el futuro.
La gracia de Dios ha borrado las decepciones y los prejuicios y el miedo. Gloria decidió amar y perdonar a sus hijos, lo que nunca pensó que podría hacer. El perdón, algunas personas hablan de él, otras como Gloria lo viven. El amor hacia los padres vulnerables. Connie, Emma, Stuart, Gloria y millones de padres como ellos son vulnerables porque aman a sus hijos. Connie buscó asesoramiento cristiano después de la confrontación con su hijo y la novia en el dormitorio. Poco después, en oración, ella pudo liberar sus heridas y perdonar a su hijo. Emma y Stuart, a pesar de grandes luchas emocionales, continúan caminando en perdón, mientras siguen orando que su hijo sea liberado de las drogas. Los padres no pueden escaparse del riesgo de ser heridos, pero el perdón siempre será la respuesta de Dios. ¿Qué es el perdón? El perdón es un acto de nuestra voluntad. Es también un proceso que requiere tiempo para que las emociones estén de acuerdo con la decisión que tomamos. A algunos les toma más tiempo que a otros, pero una vez que decidimos dar el paso hacia el perdón, podemos depender de la fortaleza de Dios para continuar el proceso. Los siguientes elementos son parte de este proceso. Número 1. Renunciar al deseo de venganza. Número 2. Excusar las faltas u ofensas. Número 3. Dejar de defendernos. Número 4. Renunciar a los resentimientos. Número 5. Renunciar a la ira. Número 6. Absolver las deudas. Muchas veces Jesús advirtió a sus seguidores acerca de las consecuencias de rehusarse a perdonar. Él les contó la historia del siervo que debía al rey una enorme cantidad de dinero, 10,000 talentos, lo que equivale a millones de dólares. Cuando el siervo pidió misericordia, el rey tuvo compasión y le perdonó la deuda. Después de ser perdonado, se encontró con un hombre que le debía una pequeña cantidad. Él le demandó que le pagara hasta el último centavo. Cuando el rey escuchó esto, llamó al siervo y le quitó el perdón echándolo en la cárcel para ser torturado hasta que pagara todo lo que debía. Leemos Mateo 18 del 23 al 35. ¿Qué dice? Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así pagar la deuda. El siervo se postró delante de él. «Tenga paciencia conmigo», le rogó, «y se lo pagaré todo». El Señor se compadeció de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. «Págame lo que me debes», le exigió. Su compañero se postró delante de él. «Ten paciencia conmigo», le rogó, «y te lo pagaré». Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. «Siervo malvado», le increpó, «te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti?» Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. A través de esta parábola, Jesús ilustra un cuadro de nuestra relación con Dios. Número 1. Dios, nuestro Rey, por su gran compasión, cancela todas nuestras deudas. Número 2. Como el siervo, nuestros pecados, deudas, contra Dios son tan grandes que nunca podríamos pagarlas. Número 3. Los pecados que otros cometen con nosotros son pequeños en comparación con la deuda que tenemos con nuestro Señor.
Número 4. Nuestra inclinación es negarnos a perdonar. Número 5. Cuando rehusamos perdonar a otros, bloqueamos el fluir de la misericordia de Dios y su perdón hacia nosotros. Como el siervo que no quería perdonar en la parábola de Jesús, así sufrimos tormentos cuando no queremos perdonar. Todo el que ha luchado con la culpa entiende esto, porque la culpa es un tormento. Dios, a través de la muerte expiatoria de Cristo, nos ha provisto la respuesta. Él nos perdonó. Libres de la esclavitud. Las Escrituras muestran claramente que la falta de perdón nos mantiene esclavizados al diablo. Pablo escribió: «Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones». Segunda de Corintios 2, versículos 10 y 11. ¿Es la falta de perdón una maquinación del diablo? Sí, por supuesto que sí, porque Satanás sabe que si guardas rencor o amargura en tu corazón, tus oraciones serán estorbadas. Ese es su propósito. Muy pocos de nosotros decidimos intencionalmente no perdonar. Por eso, ¿por qué nos enojamos y tenemos deseos de venganza? Francamente, porque todos somos pecadores. El pecado de Adán y Eva nos hizo heredar una naturaleza pecadora y dirigida a rebelarse en contra de Dios y a complacerse a sí misma. En la cruz, Jesús llevó todo el castigo que merecíamos. Su muerte expiatoria y su triunfo sobre la tumba destruyeron el poder del pecado. Por eso, cuando nos arrepentimos y le pedimos que nos perdone, la cuenta del pecado tiene una inscripción que dice: pagada totalmente. Pero Él requiere que perdonemos a nuestros enemigos. Esa es una declaración muy fuerte. Sin embargo, la condición de Dios es indisputable. Perdonados por Dios, debemos perdonar a aquellos que pecan contra nosotros, así como Jesús lo hizo. Él no nos ha prescrito una obligación legalista, sino nos ha provisto la oportunidad de vivir una vida libre de culpa. Cuando decidimos perdonar, extendemos amor y misericordia a la persona perdonada y lo liberamos de nuestro juicio. Esto no quiere decir que la persona no es responsable de su pecado, sino que nos libera de ataduras y abre el camino para que Dios trate con esa persona. Pablo nos dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. La palabra perdonándoos en este versículo significa favorecer incondicionalmente a alguien. Jesús claramente nos dice que debemos perdonar y seremos perdonados. Lucas 6:37. Aquí perdonar significa desatar o liberar a una persona, dejarla libre. El perdón no es una decisión de una sola vez, es un proceso continuo. El perdón comenzó con su senda de regreso a Dios. Una noche, poco antes que mi hijo Keith se casara, él y yo nos sentamos al borde de su cama y comenzamos a hablar. Él me preguntó: «Mamá, ¿sabes lo que impulsó mi regreso al Señor?» Es algo que podrás compartir con otras madres. ¿Qué?, le pregunté llena de curiosidad. Las cosas comenzaron a cambiar la noche que los llamé a ti y a papá y les pedí que me perdonaran, dijo él. Lo recordé. Él nos había llamado desde un teléfono público fuera del hotel, donde ofrecían un seminario sobre éxito en los negocios, en el cual él se había matriculado. Él había hablado primeramente conmigo y después con su padre. Ambos respondimos con las mismas palabras: «Kid, te perdono». Aún el mundo secular conoce la necesidad del perdón, dijo Kid. En el seminario, ellos nos dijeron que el perdón es una de las formas para prevenir la tensión y las enfermedades.
por supuesto, ellos no nos dijeron de la paz que solo Jesús puede dar, porque no la conocen. Dios había usado un seminario secular para ayudar a Keith a identificar su necesidad de pedirnos perdón. Mientras hablábamos, pensé en una noche hace mucho tiempo, cuando tomé la decisión de perdonar a mi madre por abandonar nuestra familia cuando yo era muy joven. El pastor que me exhortaba a examinar mi corazón esa noche dijo: «Tu padre es responsable por su propia conducta errónea. Tú debes liberar tu ira y pedir a Dios perdón por cualquier amargura escondida, si quieres recibir su paz y su bendición. No olvides el principio bíblico que dice: lo que tú siembras, eso recoges», añadió el pastor. Revolviendo la ira. El joven Andy, de 14 años de edad, estaba practicando piano cuando su padre asomó su cabeza en la sala y le dijo: «Andy, ¿eso es todo lo que sabes?». Para el oído inexperto del padre, sonaba como si su hijo hubiera estado tocando la misma pieza durante horas. Andy inmediatamente dejó de tocar y nunca más volvió a tocar el piano para su padre. Años más tarde, cuando ya tenía 20 años, Andy le confesó a su padre que se había resentido con él desde ese día, al interpretar mal sus palabras, pensando que su padre no lo aceptaba a él ni a su música. Este floreciente músico, aplastado por las palabras de su padre, había mantenido su herida por muchos años. Afortunadamente, el padre de Andy, el pastor Charles Stanley, se dio cuenta que había una pared que separaba su relación. Por su iniciativa, ellos pacientemente reconocieron la necesidad de perdonarse. La palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15:1. Podemos lastimar a nuestros hijos cuando los regañamos con ira o cuando le hablamos en forma áspera o sarcástica. A menos que el perdón traiga la sanidad, estaremos sufriendo las consecuencias de las relaciones resquebrajadas. Las Escrituras nos proveen un excelente ejemplo en la mujer virtuosa. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Proverbios 31:26. Podemos pedir que Dios nos capacite para impartir sabiduría a nuestros hijos, pero pídele que te ayude a hacerlo con gentileza. ¿Cómo se perdona? Humillándonos. El requerimiento de Dios para restaurar una relación resquebrajada es simple: humillándonos. Eso no es una tarea fácil. La Escritura nos dice: todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6. La mayoría de nosotros tenemos miedo de mostrar debilidad delante de nuestros hijos. ¿Y qué si nos ven tal y como somos? ¿Tememos perder nuestra posición de autoridad en sus vidas? El hecho es que cuando les pedimos perdón, estamos proyectando la verdadera autoridad y fortaleza. Tal acto de humildad incrementa su admiración por nosotros. Cuando nos equivocamos, simplemente decimos: no debía de haber hecho eso. Sé que te herí con mis palabras. Por favor, perdóname. Lo siento mucho. O podemos añadir algo así: ¿puedo hacer algo para arreglar este malentendido? La humildad genuina alentará a los hijos a que ellos también pidan perdón por su conducta, y entonces podrás discutir con ellos el episodio completo sin usar palabras condenatorias u ofensivas. Una sincera madre de 5 hijos me dijo: cuando ves a tu propia carne, tus hijos e hijas, hacer las cosas contra las cuales tú misma has luchado toda tu vida, entonces reconocemos que todos somos pecadores. Nadie es bueno, solo Dios. Mi hija mayor hacía todas las cosas que las buenas chicas no hacen, pero la realidad es que, de haber tenido el valor, probablemente yo hubiera hecho lo mismo. ¿Cómo no perdonar a mis hijos? Tiempo correcto y actitud correcta.
Cuando sabemos que nuestras palabras o actitudes hieren a nuestros hijos, necesitamos hacer algo al respecto, lo más pronto posible. Sin embargo, es importante que oremos por el momento correcto, usando las palabras, la motivación y las actitudes correctas, para nosotros mismos y para nuestros hijos. Aquí hay una sugerencia como modelo de oración. Padre, te pido que prepares a mi hijo para recibir mi disculpa. Ayúdame a hablar con un corazón sincero. Confío en que prepararás el camino y proveerás la oportunidad para que esta administración del perdón tome lugar. Gracias, Señor, porque nos darás la victoria sobre esta situación. Gracias por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. La expresión más grande de amor es el perdón, dice el psicólogo cristiano Richard Waters. Es nuestro acto más desinteresado, por lo tanto el más difícil y que a la vez nos ha de recompensar. Nuestro acto de perdonar, como el acto de amor de Jesús en la cruz, tendrá un profundo impacto en nuestros hijos. La decisión es nuestra. Es sumamente importante recordar que el perdón es algo progresivo, es un estilo de vida que tenemos que nutrir. Muchas heridas y resentimientos han sido enterrados por años. Una vez que nos abrimos al proceso del perdón, debemos permitir que con el tiempo el Espíritu Santo nos cambie y renueve nuestros pensamientos. Aceptando el perdón. Los padres cristianos que no pueden o no quieren perdonarse a sí mismos tendrán luchas en perdonar a sus hijos. Cuando rehusamos perdonarnos, estamos diciendo: el sacrificio de Jesús no es suficiente para mí. Por ejemplo, Claudia es una madre que luchaba con su propio sentido de fracaso. Le he dicho al Señor docenas de veces que he perdonado a mi hijo por el robo de la tienda que lo llevó a prisión, pero las palabras tan feas que le grité a Bob cuando estaba enojada, palabras como estúpido y desgraciado, todavía resuenan en mis oídos día y noche, me dijo ella mientras orábamos con ella en una reunión de mujeres. Claudia le escribió a Bob y le pidió perdón. Él le contestó asegurándole que deseaba que su relación fuera restaurada. Sin embargo, ella no tenía paz. Yo le dije: solamente acepta su perdón. Como ves, el enemigo quiere atormentarte con culpa, pero debes creer lo que Dios dice, no lo que el enemigo dice. Cree la verdad. Para ella, esa fue la clave necesaria. Después que hablábamos, oramos de nuevo y ella aceptó el don del perdón de Dios y se fue con un brillo de victoria en sus ojos. El toque de la campana. Le conté a Claudia una historia que me ha ayudado cada vez que lucho con falta de perdón y condenación propia. La famosa evangelista Corrie ten Boom nos da esta ilustración. En la torre de esa iglesia la campana se toca tirando de una soga. Después que el sacristán suelta la soga, la campana sigue moviéndose, oyéndose el din-don, muy lentamente hasta que se detiene con un don. Cuando perdonamos a alguien, quitamos nuestras manos de la soga, pero si hemos estado tirando fuertemente con nuestros rencores por mucho tiempo, no nos debe sorprender que los pensamientos de ira regresen. Ellos son solo el din-don de la vieja campanada que se está deteniendo lentamente. Aunque Dios olvida, nosotros, como humanos, tendemos a recordar nuestros antiguos pecados. Estos son los din-don de nuestro pasado. No debemos pensar en las evidencias alojadas en el banco de nuestra memoria, sino solo enfocarnos en las promesas de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. El perdón de Dios es un regalo. Aún así, miles de cristianos no han aceptado este regalo tan especial para ellos mismos. El Señor dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Isaías 44:22. El perdón, como el amor, es un riesgo, pero en fe y por decisión lo ofrecemos a nuestros hijos.
así ellos nos perdonen o no. Ese es el riesgo que Dios nos pide que corramos. Y si queremos respuestas a nuestras oraciones, no tenemos otra alternativa. Como decía a menudo Corrie ten Boom, santos, quiten las manos de la soga. Vamos, déjenlo a Dios. Oración. Señor, perdóname por no creer que la sangre de Jesús es suficiente para cubrir mis pecados. Acepto tu perdón y decido perdonarme a mí misma. Rehúso escuchar las mentiras del acusador. Padre Celestial, yo creo que tu palabra dice que mis ofensas han sido deshechas como niebla y enterradas en el mar del olvido, perdonadas y olvidadas. Gracias por tal seguridad. Te alabo por permitir que Jesús muriera por mí. Qué Padre compasivo y todo suficiente eres para mí. Te alabo por permitir que Jesús muriera por mí. Amén. Oración. Gracias, Señor, por enviar a Jesús a expiar mis pecados. Gracias por perdonarme y capacitarme para perdonar a otros que me han ofendido. Ayúdame a estar dispuesto continuamente a perdonar a mis hijos y a cualquiera que me hiera. Señor, permite que yo pueda decir palabras agradables y alentadoras a mis hijos. Ayúdame a bendecirlos y no a maldecirlos a través de palabras necias. Muéstrame cómo humillarme y enmendar situaciones. Te lo pido en el nombre de Jesús.